Entonces, buenos días primero que todo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de repaso respecto a lo que son las leyes de Newton, que ya llevamos 3 partes en la plataforma. Espero que hayan visto esas 3 partes, donde se habla a nivel teórico, y el último donde se explica muy bien cómo se va a abordar, por ejemplo, una de las aplicaciones importantes, que es la fuerza de rozamiento. Hoy vamos a hacer un ejercicio, pues como para volver a entrar en calor en el tema, sobre fuerzas de rozamiento. Les voy a pedir el favor que para la próxima clase lean sobre lo que es la viscosidad, las velocidades terminales, y lo que es las aplicaciones del movimiento circular o las leyes de Newton en el movimiento circular. ¿Listo? Entonces vamos a ir directamente al grano. Para repasar cómo es o de qué se trata los diagramas de cuerpo libre, vamos a inventarnos un ejercicio de dinámica normal. Creo que ya hicimos un ejercicio donde hay un bloque que resbala por un plano inclinado, y también creo que hicimos uno donde hay algo amarrado con otra cosa, que es lo que uno llama una polea. Recuerden que las poleas, en el caso de la dinámica, uno utiliza cuerdas ideales. ¿Y qué significa que la cuerda sea ideal? Pues que sencillamente no pesa. Y al no pesar, pues yo asumo que la tensión es la misma en cualquier punto de la cuerda. Entonces, hagamos un ejercicio sencillo y de paso vamos a mirar la relación matemática que tienen las fuerzas de rozamiento con las superficies en un diagrama de cuerpo libre. Recuerden que yo les había dicho que el que hizo la tabla de las fuerzas de rozamiento, o principalmente de los coeficientes de rozamiento, fue el señor Coulomb. Y ese señor Coulomb lo vamos a estudiar por allá en grado 11 cuando veamos fuerzas eléctricas. Recordemos que nosotros acá, al menos en la dinámica newtoniana, utilizamos principalmente 2 de las 4 fuerzas fundamentales. Recordemos que existen 4 fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo, fuerza débil y fuerza fuerte. ¿Listo? En el caso de todo lo que tiene que ver con el peso, pues ustedes saben que uno pesa por acción gravitacional. Ahí tenemos la primera fuerza fundamental. Y cuando hay superficies en contacto, pues ya aparece una fuerza llamada fuerza normal o fuerzas de contacto, que su origen es electromagnético. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los átomos y todo el cuento. Pueden verlo por ahí en unos 2 videos anteriores a esta clase, o creo que es el video anterior donde hablamos de las fuerzas de rozamiento. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué hizo el señor Coulomb para encontrar, por ejemplo, los coeficientes de rozamiento cinéticos y estáticos? Recordemos una cosa: estos coeficientes estáticos y estos coeficientes de rozamiento cinéticos tienen la característica de que el estático siempre es más grande. Eso hablábamos la clase anterior. No tienen dimensiones, es simplemente una proporción. ¿De qué depende este valor? De las superficies puestas en contacto. Entonces, una de las cosas que ustedes deben tener escritas en su cuaderno, y si no la tienen, pues ahí hay una tareita, es la tabla de los principales pares de materiales con su correspondiente coeficiente de rozamiento estático y cinético. Si por ejemplo yo les digo, no, lo que pasa es que yo tengo una superficie de madera a la cual le voy a colocar un bloque de madera, pues buscan cuál es el coeficiente de rozamiento entre madera y madera. Pero también hay que tener en cuenta una cosa: hay distintas clases de madera. A veces uno piensa que la madera, por ejemplo balso, va a tener el mismo coeficiente de rozamiento que una madera, por ejemplo roble, ¿sí? O cedro. Entonces van a haber diferentes coeficientes de rozamiento. Esos que ustedes van a encontrar son en términos generales, pero por ejemplo hay cosas que son muy comunes. Entonces, por ejemplo, caucho y asfalto, que sería en este caso lo que tienen las llantas de los vehículos con lo que está hecho las carreteras. Entonces ahí uno va a encontrar un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento cinético para mis ejercicios. Voy a encontrar vidrio con vidrio, caucho con vidrio, teflón con aluminio, aluminio con caucho. Y bueno, voy a tener un montón de materiales donde ya alguien hizo el experimento, hizo la medida y me dice más o menos cuánto es el coeficiente. Por esa razón es que yo puedo asegurar que siempre el estático es mayor que el cinético. Y yo hablaba en la clase anterior de los frenos ABS,
Y en esos frenos ABS, la idea es de que los carros, cuando tienen esa tecnología, frenen de manera estática. O sea, las superficies puestas en contacto no deslizan, son estáticas. Y eso hace que el valor sea más grande y el carro sencillamente va a agarrar más para poder frenar. Listo, son cositas de repaso de las clases anteriores. ¿Cómo hizo el señor Coulomb para encontrar estos coeficientes? Supongamos que él colocó una tabla de un material, por ejemplo madera, y a esa tabla, por ejemplo de madera, le colocó un bloque de un material X. ¿Listo? No sé qué material sería ese. Y él quiere saber cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático. Pues él lo que hizo fue amarrar con una polea y una cuerda una masa que sencillamente cuelga, que voy a llamar masa 2. Este material también le conozco la masa, la voy a llamar masa 1. Y tengo la característica de que esta masa yo puedo aumentarle su valor o disminuirlo. Es como si fuera un balde donde le puedo echar agua o quitarle agua. ¿Listo? Voy a pintarlo así. Es un baldecito donde puedo agregar o quitar masa. Teóricamente, esto debería estar estático. ¿Por qué estático? Porque la fuerza que hace esta polea es la misma que se hace a este bloque. ¿Correcto? ¿Quién hace esta tensión? Esta masa. ¿Y quién hace esta fuerza? Pues la misma tensión. Aquí debería reaccionar una fuerza de rozamiento estática para que de alguna forma eso permanezca en reposo. Pero es normal que para ciertos valores de esta masa, esa vaina va a empezar a deslizarse. Si yo conozco ese límite entre antes de que deslice y con un valor de masa desliza, ahí tengo el valor máximo de la fuerza de rozamiento. Recordemos que yo les decía que la fuerza de rozamiento estática máxima dependía de mu sub s por la normal. Esa era la fórmula que vimos la clase pasada. Pero ¿por qué uno habla de máxima? Porque todos los valores que estén por debajo de esa fuerza de rozamiento estática máxima siguen siendo estáticos. Un ejemplo, supongan que este tablero tiene una fuerza de rozamiento máxima de 5 newton en sus patas con el piso. Si yo le aplico una fuerza de aquí para allá de 1, ¿soy capaz de moverlo? No, porque máximo puede ser 5. Entonces si le hago 1, ¿cuánto me devuelve para este lado? Pues 1. Si le hago 2 para allá, pues me devuelve 2 para acá. Si le hago 3 para allá, me devuelve 3 para acá. Entonces, ¿cuántos valores de fuerza de rozamiento hay? Muchísimos, pero hasta la máxima. Y esa máxima va a ser con 5. Entonces, si le hago una fuerza de 5, las patas con el piso es capaz de devolverme 5. Pero si le hago 5.1, haya una fuerza neta que me acelera el bloque hacia allá. Entonces, con ese principio, el señor Coulomb hizo este modelo para identificar al menos cuál es el coeficiente de rozamiento entre este material, que por ejemplo yo asumí que era madera, y este material que no sé cuál es. ¿Listo? Voy a darle valores. Supongamos que yo tengo que la masa 1 equivale a unos 10 kilogramos y que la masa 2 tiene, por ejemplo, un valor de 8 kilogramos. ¿Será que con eso yo sé cuánto es el coeficiente de rozamiento? Pilas, usted dirá, profe, ¿y esos 8 kilogramos de dónde los sacó? Voy a asumir que esos 8 kilogramos son el límite donde ese bloque empieza a moverse. ¿Cómo así? Si cuelgo 7, no se mueve. Si cuelgo 6, pues menos. O menos, nunca se va a mover. Pero si cuelgo 8, hasta ahí estaría el límite. Con eso, si yo le coloco 8.1, ya esta vaina empieza a acelerarse. ¿Listo? Eso yo lo puedo hacer sencillamente echando agüita. Y cuando veo que en algún momento esa vaina empezó a moverse, quito el chorro. Mido esto y, por ejemplo, me dio 8 kilogramos. Con el diagrama de cuerpo libre me voy a dar cuenta cuál es la relación matemática. Entonces, ojo, repasando. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre de esto? Primero el bloque 1, hacia abajo voy a tener una vaina llamada mg, que eso se llama peso. Y voy a colocar masa 1 para identificar la de allá.
Hacia arriba, desde la superficie, voy a tener una cosa llamada normal, que es una fuerza electromagnética. Hacia allá, voy a tener una cosa llamada tensión. ¿Cuántas tensiones hay? Una sola, porque hay solamente una cuerda, ¿no? Recordemos que es una cuerda ideal. Y hacia allá, pues ya lo había pintado, pero lo retiño, hay una cosa llamada fuerza de rozamiento estática, porque estoy asumiendo que eso no se mueve. Estas cuatro van a estar en equilibrio. ¿Qué significa que estén en equilibrio? Que la fuerza neta me va a dar 0. ¿Qué pasa con el bloque 2? Hacia abajo voy a tener una cosa llamada M2G y hacia arriba voy a tener una tensión. Estas dos tensiones son las mismas. Recuerden que esa es la primera parte del diagrama de cuerpo libre. Segunda parte, escojo un plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre coger para esta masa este plano cartesiano y para esta masa este plano cartesiano. Miro si hay unos vectores que estén por fuera del diagrama de cuerpo libre. Unos vectores que estén por fuera de los ejes cartesianos que yo escogí, en este caso de azul. Y me doy cuenta de que no, la normal va para arriba, el peso va para abajo, la tensión para la derecha, la fuerza de rozamiento para la izquierda, aquí para arriba y para abajo y no hay nada. O sea, no hay ningún vector que me estorbe. Entonces no tengo que hacer ningún tipo de descomposición vectorial. Y luego de eso, como este es tan sencillo, hago la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, considerando que esto está estático. Primero, para el bloque 1, ¿qué fuerzas yo veo en X? Tensión y fuerza de rozamiento estática. ¿Valen lo mismo? Sí. Tienen que valer lo mismo, porque están en equilibrio. En el eje Y, ¿qué veo? Que la normal es igual a M1G, ¿sí o no? Para el bloque 2, en X, ¿qué hay? Nada, entonces no lo escribo. En Y, ¿qué veo para el bloque 2? Que la tensión es igual a M2G. ¿Lo vieron? Todo es igual, porque todo me da 0, ¿sí? La fuerza neta es 0. Entonces, ¿qué relación matemática hay en el coeficiente de rozamiento? Recordemos que esta fórmula yo la puedo escribir de esta manera. Tensión igual a fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Por qué? Porque les dije que estos 8 kilogramos eran el límite antes de moverse. Pero también sé que esta tensión, ojo acá, es igual a mu sub s por la normal. ¿Listo? Cojan esta fórmula, que salió sencillamente de acá, y escríbanla en términos mezclados con las otras ecuaciones. Y voy a tener que la tensión es igual a mu sub s por la normal, por lo tanto, mu sub s va a ser igual a la tensión sobre la normal. ¿Sí o no? Pasé a dividir. Y mejor aún, ¿quién es la tensión? M2G. ¿Quién es la normal? M1G. Gravedad y gravedad, matemáticamente no las tengo en cuenta, y me quedaría que la división entre la masa 2 y la masa 1 me da el coeficiente de rozamiento. ¿Lo vieron? Entonces, ojo, si yo les digo, oiga, ¿cuánto será el coeficiente de rozamiento para este ejercicio? 8 décimos. Y ya. Cojan en una calculadora 8 dividido 10, ¿cuánto les da? Y puedo asegurar que ese material del que yo mezclé acá tiene coeficiente de... ¿Cuánto es 8 sobre? 0 qué? 0.8. Listo. Ah, pues sí, tan fácil, ¿no? Pues es sobre 10, se corrió una coma, ¿no? Sí, no había hecho no había visto bien la cifra. ¿Listo? Ese es el coeficiente de rozamiento estático. Y así puedo medirlo con diferentes materiales. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cómo se comporta la madera con un caucho, porque también hay diferentes tipos de cauchos, pues reemplazo estos 10 kilos por 10 kilos de caucho y empiezo a echarle agua a esta vaina hasta que empiece a moverse. Y un poquito antes de moverse, miro cuánta masa hay. Y si comparo los dos valores de masa, tengo los coeficientes de rozamiento
estáticos para diferentes pares de materiales. Si se dieron cuenta, no necesito tener tecnología de punta para poder reconocer los coeficientes de rozamiento. Esto lo hizo el señor Coulomb por allá en 1800 alguna vaina. O sea, hace mucho tiempo. Entonces, esa tablita, muchachos, por favor, importante. ¿Cómo se hará para coeficientes de rozamiento cinéticos? ¿Sí? Piénsenlo. Y la próxima clase hablamos de eso. ¿Listo, muchachos? Eso es todo por esta clase cortica. Chao.